Bueno, muy buenos días y bienvenidos al canal El Libro Bendito. En el día de hoy tengo un tema muy interesante llamado La culpa es de los escogidos de Dios. Este título que le puse al video es una ironía. Es, es lo que pasa hoy en el mundo, ¿verdad? Que muchas veces los malvados le hacen mal a aquellas personas que portan el Espíritu de Dios, que tienen un espíritu afable, tranquilo, ¿verdad? Ese espíritu solo puede proceder de Dios, del único ser eh, que es eterno, ¿verdad? Cuando estas personas son castigadas por Dios por haberle hecho mal al prójimo, estas personas buscan un culpable. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estoy pasando tribulaciones? ¿Verdad? Y no se dan de cuenta que son ellos propiamente los causantes de su desgracia, sino que buscan un culpable en otro lugar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde señalan al ministro de Dios, donde señalan a la persona seguidora de Dios para, para que tenga una disculpa a su tribulación, ¿verdad? Pero evidentemente esto es un castigo que Dios le da a esa persona por malvado. En mi experiencia es lo que he visto que, por ejemplo, eh, en los estados de las naciones, muchas veces hay corrupción, ¿verdad? Hay corrupción, hay pérdida de capitales. Y estos estados lo que dicen es, no, la culpa es de fulano, la culpa es de sutano. Muchas veces le echan la culpa al pueblo, ¿verdad? Y, y bueno, eso es básicamente lo que entiendo yo. También lo he visto en mi vida personal. He visto muchas personas que tienen un espíritu tranquilo, afable y son maltratadas, ¿verdad? Por personas tiránicas. Y, y cuando Dios le envía castigo a esos tiranos, pues esos tiranos buscan un culpable, ¿verdad? Y ese culpable es el seguidor de Dios o la misma persona que está castigando, ¿verdad? Vamos a iniciar la lectura bíblica en Primera de Reyes 17:1, que dice de la siguiente manera. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galab, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En este versículo, el profeta Elías le dice al rey Acab, el rey de Israel, que no iba a llover por largos días. Seguimos la lectura en Primera de Reyes 18:17, que dice de la siguiente manera. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no turbo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Este versículo acontece tiempo después de que Elías le dice a Acab que no iba a llover por largos días. Acab ve a Isaías y le pregunta que si él es el que perturba a todo Israel. Isaías le dice: no, yo no perturbo a Israel, el que lo perturba es usted, porque usted está quebrantando los mandamientos de Dios y eso está aconteciendo, que Dios derrame su ira sobre el pueblo de Israel. Démonos cuenta que el rey Acab, el rey de Israel, culpa a Isaías de, de los castigos que están cayendo sobre el pueblo, ¿verdad? Nuevamente, como les dije al inicio del programa, siempre que hay un culpable, hay un malvado culpable, siempre va a buscar a quien echarle el agua sucia, ¿verdad? Ese chivo expiatorio que decir: por tu culpa está pasando esto, por tu culpa está pasando eso. Nuevamente les digo, Elías lo que le dice
es que, bueno, el que perturba a Israel es Acab, porque Acab se casó con una mujer que no era el pueblo de Israel y eso estaba prohibido en la ley y que estaba violando los mandamientos de Dios, que eso era gravísimo y que por eso está aconteciendo toda clase de cosas malas en Israel, por ejemplo, que paró de llover. Seguimos la lectura bíblica, esta vez en el libro de Isaías, Isaías 49, 25, que dice de la siguiente manera: pero así dice Jehová, aún los cautivos serán arrebatados al valiente, y la presa será librada al tirano, porque yo contenderé con el que contienda contigo, y salvaré a tus hijos. Dios en este versículo nos enseña que luchará contra el tirano que nos tiene sometidos a su voluntad y nos librará de su tiranía, porque Él luchará nuestras batallas y nos librará a nosotros y a nuestra descendencia. Seguimos en el versículo 26, que dice de la siguiente manera: y a los que te oprimen yo les daré a comer su propia sangre, y se embriagarán con su propia sangre, como con vino dulce. Y sabrá toda carne que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En este versículo entendemos cómo Dios va a castigar a todos esos malvados que están en contra nuestra y que la ira del Señor se desatará sobre ellos. Voy a leerles un versículo que me gusta mucho, que es Juan 16:33, que dice de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En este versículo Cristo nos enseña que mientras estemos en este mundo de pecado, habrá aflicción y tristeza. Pero que confiemos en la palabra de Dios, que nos sostengamos en la roca que es Cristo Jesús. En el así dice Jehová, y saldremos victoriosos de este mundo pecaminoso. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, por favor deja tu fuerte like y suscríbete. Si quieres ver un video así interesante como el que hice en este, puedes ver uno aquí, uno de estos. Y pues por mí esto ha sido todo y nos veremos en un próximo programa. Hasta pronto.